Hola Julio, hola a todo el staff de Día a Día y a toda la audiencia de FM Puerto. Estamos nuevamente en Hacernos Mejor. Hoy vamos a charlar un poco acerca de la realidad política de la Argentina, como muchas veces, porque solemos hablar de política, porque creemos que además la política está muy vinculada a nuestra vida, a las condiciones de vida que tenemos, a las posibilidades de tener un sueldo digno, las posibilidades que en un mundo como este te las tiene que brindar el Estado para un laburante, de tener una casa propia, de poder vivir acorde a los preceptos que esta misma sociedad fue fomentando, no solamente desde la esfera privada, o sea, del mercado, sino también durante sucesivos gobiernos, los estados han promovido y han incentivado a la gente al consumo. Lo que tiene el neoliberalismo justamente es que retoma aquella vieja teoría de los años 50, la teoría del shock, que después fue reaplicada a la economía por Milton Friedman. La teoría del shock tenía que ver con usar electroshocks para situaciones traumáticas, para situaciones, para problemas psicológicos, usaban electroshock. Y bueno, esa teoría la aplicaron a la economía y tiene como objetivo hacer que los pueblos vivan permanentemente en shock. Recortes económicos, recorte en los derechos, recorte. Y se dice recorte en realidad cuando te los quitan directamente, te quitan derechos, te quitan posibilidades de consumir. ¿Y te lo quitan cómo? Te lo quitan a través, por un lado, de la macroeconomía, favoreciendo a los grandes capitales y nunca a la gente, y eso se puede ver claramente en los impuestos. Tener un impuesto al valor agregado, como el IVA que pagamos todos, y que es del 21% sobre cualquier producto, y no tener un impuesto a las grandes fortunas, ni tener un impuesto a, al producto, a las ganancias, digamos, un impuesto a la ganancia hay que tener, no un impuesto al trabajo. Una forma equitativa de redistribuir riquezas es ponerle impuesto a la gente que gana mucho, no a la gente que gana lo justo para llegar a fin de mes. El neoliberalismo lo que hizo fue eso, fue poner impuestos generales, impuestos a la gente, impuestos al trabajador, y no impuestos o en muchos casos exenciones impositivas, o sea, que no tienen que pagar impuestos, grandes empresas como las agroexportadoras, que incluso vinieron con incentivos y fiscales, pero además con incentivos económicos. Eso por un lado. Por el otro, también desde lo político, o también desde la función del Estado, que hoy se ve más patente que nunca, pero que siempre existió, de reprimir la protesta social. Cuando la situación es complicada y no se llega a fin de mes, la gente generalmente busca organizarse y movilizarse para conseguir derechos y para conseguir mayor poder adquisitivo, básicamente. Cuando a vos se te enferma un hijo, cuando a vos no podés mandarlos a estudiar, cuando no comen y vos ves que eso se reproduce día tras día, de no tener las comidas diarias que hacen falta para poder desarrollarse, uno empieza a perder el miedo y empieza a encontrar valentía y se empieza a movilizar. Durante mucho tiempo, sobre todo en la modernidad, esas protestas sociales fueron reprimidas. Basta recordar nuestra historia. Fueron reprimidos los gauchos en el siglo pasado por vagancia, cuando no se ponían al servicio de los terratenientes y laburaban por 2,50 mangos para ellos. Fueron reprimidos los obreros. Podemos recordar la semana trágica en Talleres Bacena durante el gobierno de Irigoyen. Podemos recordar también los obreros rurales en la Patagonia.
también reprimidos y asesinados. Después podemos recordar a lo largo de la historia muchas represiones, podemos recordar el 55, el bombardeo a la Plaza de Mayo llena de militantes peronistas. Podemos recordar la represión de Onganía, los asesinatos de José León Suárez. Podemos recordar, bueno, la última dictadura cívico-militar que quizás fue la más aberrante de todas, con 30.000 desaparecidos, pero además utilizando técnicas de tortura que habían utilizado los franceses en Argelia, robo sistemático de bebés. Cuando pensamos en todas estas cosas tenemos que pensar en que hay alguien atrás de esto. Y lo que siempre estuvieron atrás de esto fue la oligarquía argentina. Esas pocas familias que, tras el genocidio de nuestros indios, de nuestros pueblos originarios, se repartieron la pampa húmeda, convirtiéndonos en un país agroexportador, ni siquiera tuvieron la dignidad de convertirse en una burguesía fuerte, en una burguesía que piense en el valor agregado. No, todo lo contrario. Le abrieron la puerta a todas las potencias, cada vez que gobernaron le abrieron la puerta a los ingleses y después a los yanquis para que vengan acá a hacer sus negocios, a quedarse con la materia prima y en sus países a producir lo que nosotros hubiésemos podido producir y que de hecho produjimos durante el peronismo y todas las veces que hicimos sustitución de importaciones, que son los grandes desarrollos de la industria que se produjeron en nuestro país. El neoliberalismo tiene la perversión, la perversidad, la ignominia de que no existe un ser humano. Somos todos consumidores, pero ¿qué pasa cuando somos consumidores? Todos los humanos podemos consumir, todas las personas, todos los argentinos y las argentinas pueden consumir, no. ¿Qué pasa con los que no pueden consumir? No son personas. Eso es lo que provocó el neoliberalismo. La sensación de que hay personas afuera de la sociedad y que no nos tiene que importar si se mueren o no se mueren, que no tenemos que mover un dedo por ellos, que el Estado no se tiene que hacer cargo ni de su salud, ni de su educación, ni de su vivienda, ni de su trabajo. A este punto hemos llegado de olvidarnos y además esto potenciado por la decisión, porque hay una decisión detrás de esto, una decisión política, de destruir todos esos valores que se construyeron en base a luchas en el imaginario social. Que en nuestra cultura sea más importante pertenecer, ser una persona que pueda consumir y que pueda demostrar que consume, porque en esto también son importantes las cosas que mostramos tener, las marcas que usamos. Eso nos hace estar un poco más adentro o un poco más afuera. Es importante también para este sistema los parámetros de belleza hegemónicos, son importantes los parámetros con los cuales medimos lo que está bien y lo que está mal. Y la adhesión a este sistema se da desde lo emocional, no desde lo racional. Porque desde lo racional es impensable que dejemos morir gente. Es impensable que dejemos niños muertos de hambre o con poca capacidad de desarrollo cognitivo y que soportemos que en nuestro barrio los pibes sean soldaditos del narco y que tengan una expectativa de vida de entre 20 y 25 años. Racionalmente es impensable aceptar eso. Por eso utilizaron la vía emocional, el sentir que pertenecemos. Las tecnologías digitales vinieron a reforzar eso, a reforzar esa idea de construir una imagen de uno mismo que no sea la real, que no importa si la puedo sostener, que es pura apariencia, que es lo que yo desearía hacer, pero que no me animo.
Porque en realidad, cuando pensamos en los años 80, en la salida de la democracia, en que había diferentes filosofías de vida en la juventud, había quienes eran heavy metal, había quienes eran hippies, había quienes eran rock and rolleros, pero eso no era solamente escuchar un estilo de música o usar un tipo de ropa, no era un look, era una forma de vida que implicaba determinados rituales, que implicaba determinados sacrificios y que generalmente te hacían terminar en cana, porque la rebeldía estaba metida en el corazón de esas historias. Hoy cualquiera puede ser heavy a la mañana, hippie a la tarde y una persona normal a la noche, porque solo se trata de cambiar la ropa. Y la rebeldía, y la rebeldía hoy no garpa. Para este sistema, la rebeldía es el peor de los motivos con los cuales vivir. Sin embargo, la rebeldía siempre nos da la idea de que se puede construir algo diferente. Y el no tener rebeldía nos llevó a una situación de apatía, de desdén, de desgano y a la sensación de que no podemos hacer nada para cambiar esto que pasa. A lo mejor, recuperando una dosis de esa rebeldía que teníamos en otros tiempos, recuperando una dosis de indignarse frente a la injusticia, recuperando una dosis de tener actitudes solidarias, de colaborar con los demás. Que eso sucede, sucede. Lo que pasa es que hoy vemos todo a través de las pantallas y los algoritmos se encargan de invisibilizar todas las cosas buenas que tiene el ser humano. Pero si recuperamos algo de eso, algo de la rebeldía, algo de la solidaridad y de las ganas de vivir, algo de la empatía hacia los que menos tienen, hacia los que las pasan mal, quizá no esté todo perdido. Quizá podamos construir dentro de este mundo 1.000.000 de pequeños mundos donde la realidad no sea la realidad del consumo, del shopping, y nosotros no nos sintamos más productos expuestos, exhibidos en una góndola de supermercado y vacíos de todo sentimiento. Nos encontramos la próxima en este bloque que se llama Hacernos Mejor.